participantes, vamos a iniciar con la clase, ¿sí? ¿Me permiten compartir pantalla entonces? Vámonos a estas relaciones. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Ok, entonces entre las relaciones, ayer veíamos las configuraciones del transistor. Vamos a admitir a los que están llegando. Ok, ayer veíamos entonces lo que era el inicio de transistores y habíamos dicho que como transistores tenemos dos tipos en un BJT, un NPN, uno que es denominado NPN y el otro que es el PNP. Dentro de eso, habíamos dicho que tenemos tipos de configuraciones porque cada uno de los transistores tiene tres partes. Habíamos dicho base común, emisor común y colector común, de los cuales entre emisor y colector común las configuraciones son se trabajan como si fuesen lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos la relación en entrada y salida bajo las mismas condiciones. Ambos utilizan el parámetro de amplificación denominado beta y solo base común utiliza el parámetro alfa. Y tenemos estados del transistor. El transistor trabaja bajo tres estados, a diferencia del diodo, ¿no? El diodo trabajaba a consideración en dos estados, o conduce o no conduce. En cambio, el transistor trabaja con tres estados que tienen que ver con región activa, corte, activa y saturación. ¿Sí? Ok. Una vez que hemos visto eso, vamos a repasar lo siguiente, ¿ya? Vamos a admitir a los que están llegando tarde. Veamos algunas consideraciones, ¿sí? Dentro de lo que habíamos visto de transistores, también es importante que recordemos estas relaciones. Habíamos visto que para, por ejemplo, la configuración base común, yo utilizo el parámetro alfa. Y para emisor común y base común, utilizo el parámetro beta. ¿Cuál es la relación entre alfa y beta? Por favor, consideren estas dos. Entonces, copiense estas dos relaciones entre alfa y beta. Las relaciones entre valores, ¿no? Y recordando, beta es IC sobre IB y alfa IC sobre IE. ¿Listo? ¿Podemos seguir? ¿Han copiado las ecuaciones, chicos? Sí, sí. Gracias. Entonces, aquí quiero trabajar con esta gráfica, aprovechar esta gráfica, ¿sí? En los estados de trabajo del transistor, habíamos visto que tenemos la posibilidad de trabajar con
la región de corte, que es todo lo que está por debajo. Sí, tenemos la posibilidad de trabajar con la región de saturación, que es todo lo que está con la región de saturación, que es todo lo que tenemos ligado a este lado. Y la región de activa, ¿sí? La región activa, que es todo lo que tengo yo con las curvas hacia este lado, ¿sí? Ahora, ¿qué me interesan estos puntos? Les había dicho, el dato más importante es considerado con relación al voltaje colector emisor y a la corriente colector. Cuando yo manejo la recta de carga y la intersecto con la curva de la corriente base, porque habíamos dicho que estas curvas, vamos a usar otro color, vamos a decir que, por ejemplo, esta curva es el valor de la corriente base, ¿sí? Entonces, cuando tengo esa curva y yo marco la recta de carga, como habíamos hecho o intentado hacer ayer, yo marco una línea recta y la intersecto con el valor que estoy buscando. No se nota ahí ese color, vamos a buscar este. Sí, y ahí le interceptamos con esta curva, con la de corriente base, encontramos el punto de operación del transistor. Bajo esas condiciones, entonces nosotros podemos trabajar con el diseño de un circuito, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer. Y cuando vemos las especificaciones de los transistores, fíjense que en las hojas de datos, los datasheets nos pueden dar los siguientes límites de operación: corriente de colector, voltaje colector emisor, mínimo, máximo, ¿sí? Esto es para la saturación, ¿sí? Potencia, como en el CENER también. El transistor, ¿sí? Es un elemento, un dispositivo que físicamente, dependiendo del código que se vaya a usar, se lo observa agarrándolo de frente con la parte plana, ¿sí? La parte plana vista hacia ustedes, y ahí a partir de ese momento se empiezan a contar sus patitas. La patita, como dice acá, la 1 es el emisor, la del medio es la base y la tercera es el colector, dependiendo del código del transistor, ¿sí? En los multímetros, ¿no es cierto? El, eh, tenemos la parte donde se mide el valor beta del transistor. Entonces, este valor beta del transistor es un elemento dado por el tipo de transistor. Cada dispositivo tiene un valor beta distinto. Entonces, cuando se hace diseño y por alguna razón se quema el transistor, hay que volver a calcular su valor para volver a rediseñar el circuito, ¿sí? Eso era lo que me importaba ver
en transistores. Ahora entramos con polarización, es muy importante. ¿Sí? Los análisis en la malla de entrada y de salida que habíamos visto. Vámonos entonces ahora a nuestra hoja de trabajo para continuar con el avance. Vamos a trabajar aquí. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Creo que no la estoy compartiendo, ¿no? Ahora sí, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Inge. Gracias. Entonces, en la polarización del transistor, teníamos esta curva hace unos minutos.
que tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes regiones. Considerando las diferentes regiones, entonces vamos a trabajar con el punto de operación, ¿no? O la polarización del transistor. Polarizar el transistor implica encontrar el punto de operación. ¿Qué es el punto de operación de un transistor? El voltaje colector emisor. Si encontramos la corriente colector, encontramos la polarización, nos lo llamamos en el punto Q, y el voltaje colector emisor es encontrar la corriente colector en el punto Q. Colector, y es encontrar, al igual que polarizar un diodo, polarizar un diodo era equivalente. Perdón, chicos, estoy resfriada. Polarizar un diodo, ¿no? En diodos, o encontrar su punto de trabajo era encontrar la corriente del diodo y el voltaje del diodo. El voltaje del diodo dependía del tipo, ¿no? De diodo. Entonces, ahí no teníamos ningún inconveniente. Sin embargo, cuando polarizo el transistor, voy a encontrar la corriente colector y el voltaje colector emisor. Eso en función, veíamos a la región de corte, que es todo lo que está por aquí. La región de saturación, que es todo lo que está en este costado. Y la región activa, que decíamos, si yo tengo, como por ejemplo, esta, 90 microamperios. Y si yo voy a encontrar la polarización del transistor, y para ello voy a graficar una recta, ¿no? Un punto de trabajo de aquí a la región de corte, ¿no? El momento en el que esa recta de carga choca con la curva de la corriente base, ahí obtengo el punto de polarización. Entonces, ese punto es el punto Q, y el punto Q es la representación del valor en X, que es voltaje colector emisor, y en Y, que es la corriente colector. Entonces, este punto Q, si le damos un valor, digamos 5, y la corriente colector, digamos así, 12. ¿Sí? Por lo tanto, la polarización del transistor va a ser cuando el voltaje colector emisor en el punto Q es 5 voltios, y la corriente colector y la corriente colector
Ya habíamos dicho que va a ser 12 en el rango de los miliamperios. Esta parte es importante trabajar desde la gráfica porque los ejercicios pueden partir de la gráfica para pedirnos el diseño. Y teniendo los valores de trabajo del punto Q, nosotros vamos a diseñar. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte de la curva? Esto aplica para cualquier tipo de configuración. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ninguna? Continuamos entonces. Vamos a entrar entonces al análisis de polarización ya de cada uno de los circuitos. ¿Sí? Vamos a empezar con el número 1. Aquí vamos a darle. No, polarización fija. Polarización fija. Ya, entonces, los circuitos transistorizados en polarización fija tienen que ser analizados, como veíamos ayer, bajo los tres elementos, ¿no? Malla de entrada, malla de salida y recta de carga. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la polarización y en cada tipo de polarización, en función a cada tipo de configuración también. Empezamos, polarización fija. La polarización fija tiene su característica principal porque tiene una sola fuente, ¿ya? La polarización fija tiene una fuente de alimentación. Va a tener una sola fuente de alimentación. Una sola fuente de alimentación, ¿para qué? Entre la entrada y la salida. ¿Ya? Una sola fuente de alimentación entre lo que es la entrada y la salida. Entonces, nosotros vemos el circuito que tengo aquí. Vamos a decir que a la entrada, ¿sí? ¿Dónde está la entrada? Este es un circuito que tiene común el emisor, tanto a la entrada como a la salida. ¿Dónde veo o dónde sé que está la entrada? Donde está dibujado el sentido del diodo. ¿Dónde está dibujado el sentido del diodo? Vamos a hacerlo con rojo. ¿Dónde está dibujado el sentido del diodo? Entre base y emisor. Entonces, en ese lugar es donde yo debo trabajar con la entrada. Vamos a hacerla de qué color la entrada, vamos a hacer verde. Entonces, tengo la alimentación, recorro la resistencia base, voy por donde se mueve el diodo y termino en tierra. Esa es mi malla de entrada. Entonces hacemos el análisis considerando ese camino. ¿Sí? Vámonos a trabajar entonces con la malla de entrada.
Primer análisis. En la malla de entrada. Y vemos qué datos tenemos para trabajar en la malla de entrada. Decimos que tengo en la ecuación menos BCC menos BCC más. ¿Necesitan que redibuje el circuito? Les pregunto. Sí, que por favor. Ya, entonces como consideramos ese camino verde, vamos a tener la fuente menos más la resistencia base, el diodo y el emisor. Y esto se va a tierra. Este es BCC menos más. Esta es la resistencia base. Este es el punto base del emisor, el punto emisor del diodo. ¿Sí? Ahora se entiende un poco más. Entonces el camino va, o la corriente va en este sentido. Por lo tanto, la ecuación menos SC más el voltaje en la resistencia base más lo que tengo en el diodo. Nunca se olviden lo que tengo en el diodo. Voltaje. Voy a hacerlo este otro lado ya para que no me falte espacio. Menos BCC más voltaje en la resistencia base más voltaje base emisor, que es lo que tengo en este punto, ¿sí? Y no tengo más nada, igual a 0. ¿Qué es lo que reemplazo aquí? La resistencia base. La resistencia base es corriente base por resistencia base. ¿Qué es lo que hay en la malla de entrada? Siempre. ¿Qué habíamos dicho ayer que es lo que se tiene que hallar en la malla de entrada? En la malla de entrada hallo todas las corrientes. Siempre. ¿Sí? Entonces, una vez que yo pueda despejar de aquí IB, voy a decir IB es igual a BCC menos voltaje base emisor, todo sobre la resistencia base. ¿Sí? Como es una configuración común, está en base a beta, entonces la corriente colector es beta veces la corriente base y la corriente emisor es igual a beta más 1 la corriente base. Por lo tanto, tengo corriente base, corriente colector, corriente emisor. Tengo todas las corrientes halladas en este punto. ¿Por dónde circula la corriente base? La corriente base circula por aquí. ¿Sí? Esta es denominada corriente base. ¿Por dónde debería circular la corriente emisor? Por este punto. ¿Sí? Esa es la corriente emisor. Y la corriente colector me va a servir para la malla de salida. ¿Aquí alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Quieren copiarse? ¿Puedo seguir? Ok. Vámonos al segundo análisis. La malla de salida. ¿Sí? ¿Dónde va a ser la malla de salida ahora? La malla de salida la vamos a trabajar desde la fuente, recorre la resistencia y a tierra.
Entonces esta es mi malla de salida. Fue dibujando. Entonces tengo menos más. Voy a hacerla más. Menos más. La resistencia colector. Tengo el diodo. Y tengo el emisor. ¿Sí? Esta es la fuente BCC, polaridad negativo-positivo, polaridad positivo-negativo en el diodo. Este es el diodo, esta es la resistencia colector y el sentido de corriente por la polarización directa para que el diodo funcione va en este sentido, esa es la corriente, por lo tanto por aquí va a circular la corriente colector. ¿Ya? Que es lo que hace rato habíamos encontrado. La ecuación menos BCC más voltaje en la resistencia colector más, ahora, lo nuevo que aparece, no se olvide, la relación de voltajes entre estos dos puntos. ¿Qué puntos son esos? Aquí tengo el colector y aquí tengo el emisor. Entre colector y emisor aparece el voltaje colector-emisor. Como no tengo ninguna resistencia más, igual a 0. Recordemos que en la resistencia colector yo tengo IC por RC. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hallar en la malla de salida? En la malla de salida encuentro los voltajes. Como encuentro los voltajes, entonces va a ser menos BCC más IC por RC más voltaje colector emisor. Puede que aquí tenga todos los datos, entonces lo primero que hallo aquí es voltaje colector emisor. ¿Sí? Luego yo puedo encontrar los voltajes en cada punto del transistor, es decir, el voltaje emisor, el voltaje colector y el voltaje base. A ver, en este circuito, el voltaje colector emisor sale de aquí arriba, por lo tanto va a ser BCC menos IC por RC. El voltaje emisor, cuando yo mido el voltaje emisor voy a medir, esto es tierra, ¿no? Pero está tierra. Voy a medir de aquí a tierra, ahí voy a poner un multímetro. ¿Cuánto mide el voltaje emisor en ese punto, en este circuito? ¿Qué tengo ahí? Si yo conecto el multímetro en ese punto y aquí. ¿Qué medimos ahí, chicos, en el voltaje emisor? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale? ¿Qué obtengo? 0. Cero. ¿Sí? En este ejercicio, cero. Porque no tengo la presencia de una resistencia. ¿Sí? El voltaje colector. ¿Qué mido? Si yo conecto el tester entre este punto y lo mismo, tierra. Yo conecto ahí otro tester. ¿Qué mido ahí? Siempre es con relación a tierra. ¿Qué tengo en este camino? Cuando mido desde aquí hasta tierra, tengo el voltaje colector emisor. ¿Sí? ¿Y qué mido? ¿Qué mido si yo tengo la conexión desde el punto de base? Desde ahí voy a bajarlo por aquí hasta tierra igual. ¿Qué mido en ese punto? El voltaje base emisor. ¿Sí? Entonces, esos son los principales elementos que se hallan cuando me piden en la malla de salida encontrar todos los voltajes, los 4 voltajes. Voltaje emisor, voltaje colector, voltaje base y voltaje colector emisor. ¿Quieren copiarse? Está bien.
¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Ok. Nos vamos entonces a la tercera parte o al tercer análisis. ¿Sí? El tercer análisis en la recta de carga. ¿Sí? Entonces veíamos ayer que el análisis en la recta de carga implica trabajar con las curvas. Entonces para esto, con todos los valores que obtuve, yo tendré un momento que tengo colector emisor, corriente colector, he encontrado un valor de corriente base, es decir, tengo esta curva, y voy a obtener, ¿sí? Voy a graficar esta recta con la malla de salida. La malla de salida, recuerden que me decía menos VCC más voltaje NR, más voltaje NRC más voltaje colector emisor igual a 0. Este punto yo lo marco. ¿Cuándo? Habíamos dicho, punto 1. Cuando voltaje colector emisor es igual a 0. Entonces, IC es igual a VCC sobre EDC. Y el punto 2, que lo grafico, cuando IC vale 0, entonces encontramos el voltaje colector emisor, que en este caso, por el tipo de circuito, es VCC. ¿Sí? Cuando eso choca, específicamente en ese punto, lo hemos denominado este punto el punto Q o el punto de operación, y el punto Q es igual en X, ¿no es cierto?, el voltaje colector emisor, y en Y es la corriente colector. ¿Y esto de dónde sacamos? De aquí. Y C, ¿no es cierto?, es este valor, este, y el voltaje colector emisor de la malla de salida, este. Esos dos puntos son los que usamos aquí. Preguntas, dudas, aclaraciones, ¿se ha entendido? Hablen ahora, callen para siempre. Y que disculpe, el punto Q lo está hallando con los valores esos que marcó 1 y 2, ¿verdad? En la intersección de esa línea. No. ¿O cómo? No, el punto 1 y 2, este punto es esto. Cuando voltaje colector emisor es 0, entonces es este valor. Y el punto 2, que es este, es cuando IC vale 0. Entonces es el que está sobre la recta. Eso es 1 y 2. El punto Q, lo que estoy marcando aquí arriba, este punto Q, es lo que hemos hablado con las ecuaciones. Con la malla de entrada las corrientes y con la malla de salida los voltajes. Solo que en la gráfica se representa directamente con la intersección de la recta y la curva de corriente base. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Es decir, muchas veces en diseño me piden realizar un circuito amplificador que permita que
el voltaje colector emisor ya les da un valor y la corriente colector sea otro valor. Entonces parten de la recta de carga para encontrar las corrientes y para diseñar y por lo tanto encontrar qué tipo de valores en las resistencias van a encontrar. Por eso les estoy siendo tan, si quieren, con detalle estamos trabajando los 3 tipos de análisis que se pueden hacer para que en el diseño ustedes partan de donde tengan el mejor dato. ¿Sí? Ahí sin dudas. Ok, vamos a ver otro tipo de polarización ahora. ¿Ya? Otro tipo de polarización. Número 2. Voy a copiarme de aquí arriba. Número 2. Vamos a hacer un tipo más de polarización y luego vamos a hacer ejercicios con esos dos. ¿Ya? ¿O quieren hacer primero un ejercicio con ese tipo de polarización? Y que creo que está congelada su pantalla. No, les decía si quieren hacer primero un ejercicio con ese tipo de polarización. Y está bien. A ver. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Déjenme buscar un ejercicio. Vamos a copiarnos este del libro para poder hacer la comparación de los valores, ¿ya? Entonces, no vamos a poner. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Ok. ¿Se puede ver el ejercicio? Ya. Entonces, vamos a trabajar con ese dato. Ejemplo número 1. Y vamos a trabajar. ¿Cómo sé qué tipo de polarización es este circuito? Porque tiene una sola fuente de alimentación, ¿no es cierto? Tiene solo BCC que alimenta a la entrada y a la salida. ¿Cómo sé que es la entrada? Porque me fijo en el transistor, me fijo en el sentido del diodo, entonces, de acuerdo a eso, yo digo, el diodo se alimenta en la entrada entre base emisor. Y en la salida el diodo hace este camino. ¿Sí? Es un circuito. Ahora les pregunto, ¿qué tipo de configuración tiene este circuito? Vamos a anotar, configuración.
¿Qué tipo de configuración es, chicos? ¿Qué elemento tengo común? Este es el colector, esta es la base y este es el emisor. ¿Qué elemento tengo común entre la entrada y la salida? Esta es la entrada y aquí tenemos la salida. ¿Qué elemento tengo común? Vamos, por 2 puntos. Emisor común. Emisor común. Entonces, el tipo de configuración es un emisor común. Ahora, les pregunto, ¿qué tipo de transistor es este? NPN. Eso es un BJT tipo NPN. Ahora, les pregunto, ¿qué tipo de polarización tiene? ¿Quién me respondió NPN? Por favor, anote su nombre en el grupo. Está bien, Inge. ¿Qué tipo de polarización? ¿Qué es lo que estamos viendo? Polarización fija. Eso, sí, polarización fija. Anote su apellido también en el grupo. Polarización fija. Entonces, fíjense que yo puedo hacer 3 preguntas teóricas también solamente de ver el ejercicio. Configuración, tipo de transistor y polarización. ¿Sí? Estoy esperando que anoten sus nombres para ponerles los 2 puntos. Ya. Una vez que hemos hecho eso, este circuito no es de diseño, es solo de trabajo. Entonces vamos a hacer los análisis correspondientes. Gracias. A ver, este es más 2 para no olvidarnos. Más 2. Y el último que ha respondido de polarización fija, ¿quién es? Empezamos con el primer análisis entonces. Análisis en la malla de entrada. ¿Necesitan que vuelva a dibujar el circuito o ya no? Ya podemos utilizar. El segundo capacitor, ¿cuántos Inge? 10 microfaradios igual, pero no estamos usando todavía los capacitores. A ver, y bien que tocas el tema de los capacitores, ¿por qué no estoy usando todavía el tema de capacitores? ¿Quién cree que puede responder? Porque estoy haciendo la polarización y para trabajar con la polarización estoy trabajando con las señales en continuo, ¿no? Entonces los capacitores no los estoy viendo todavía en alterna, no estoy haciendo su respuesta en frecuencia, no estoy analizando su salida en alterna. Entonces, ¿sí? Entonces los capacitores en este punto están abiertos, ¿sí? No me van a importar, no los estoy considerando. ¿Ya? ¿Podemos empezar a trabajar sobre este circuito? Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Te escuchó? Sí, que puede seguir así. ¿Perdón?
que sí podía empezar con el ejercicio. Ya, empezamos. Entonces, ya no voy a redibujar el circuito, ya lo he redibujado. Vamos a partir por la curva verde. Hemos dicho la curva verde, paso por la fuente, resistencia base, voy por el transistor base emisor y llego a tierra. Entonces, la ecuación es menos VCC más voltaje en la resistencia base, más el voltaje que no debemos olvidarnos nunca, base emisor, y como no tengo nada más, ahí me voy a cero. Sabemos que en la resistencia base yo tengo corriente base por resistencia base, y que en la malla de entrada tengo que hallar todas las corrientes. Entonces, la corriente base es igual a VCC menos el voltaje base emisor, ¿cuánto es? Directamente 0.7 dividido entre la resistencia base. VCC, ¿cuánto es en este caso? 12 voltios. 12 menos 0.7 entre la resistencia base, que había sido 240 ohms. Por favor, ¿quién me dice cuánto? Ah, no, kilo ohms. ¿Quién me dice cuánto vale este valor? 47.08 micro. 47.08. ¿Qué? Micros. ¿Micros qué? Microamperios. Es microamperios. Entonces tengo la primera corriente. Tengo que hallar las demás. La corriente colector es beta veces la corriente base. A ver, por aquí me dan el valor de beta. Sí. El valor de beta me dicen es 50. Entonces, 50 por 47.08 micros. ¿Cuánto sale eso, por favor? 2.35 miliamperios. 2.35. ¿Cuál es tu apellido? Valderrama Arevalo. ¿Es el único en clase? No escucho a los demás. Miliamperios. ¿Sí? Tenemos la segunda corriente. ¿Qué corriente me falta? El emisor, Inge. Ya. ¿Y cuál es la ecuación de la corriente emisor? Beta más 1 por corriente base. Beta más 1 por corriente base. Perfecto. Entonces va a ser 50 más 1 por 47.08 micros. ¿Cuánto me da eso? 2.4 miliamperios. Hemos hecho usar dos decimales. Cero, sí. Cero. ¿Qué? Cero. Cero. Ah, ya. 2.4. Sale exacto entonces, ya. Fíjense algo importante aquí. Ya tenemos las tres corrientes en el primer análisis. Corriente colector y corriente emisor siempre son muy próximas. Entonces, ahora estamos hallando completamente el ejercicio. Pero cuando es diseño, recuerden que ustedes pueden decir que I, C, como son tan próximos, entonces pueden decir que son iguales. ¿Ya? Esto nos sirve cuando tenemos que trabajar en diseño, por si acaso. No lo olviden, ¿no? Ok, hemos hallado la malla de entrada. Ahora vamos a hacer el análisis en la malla de salida. La malla de salida, la fuente, la resistencia, colector emisor y a tierra. Entonces, nos vamos a la malla de salida. La malla de salida, la malla de salida nos dice menos VCC más voltaje en la resistencia colector más, ¿qué es lo nuevo aquí? Voltaje colector emisor, y como no tengo nada más, igual a 0. Yo sé que aquí tengo IC por RC. En la malla de salida principalmente hallo voltaje, ¿no es cierto? Como tengo que hallar voltajes, entonces digo, ¿qué es lo que no tengo? El voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC. ¿Cuánto vale VCC?
12, ¿sí? 12 menos IC que hemos hallado. ¿Cuánto vale IC? 2.35 milis por RC 2.2 K. ¿Cuánto sale el voltaje colector emisor, chicos, por favor? 6,82. 6,80. Ok, quiero que Valderrama y el que acaba de responderme ahora anoten por favor sus nombres en el grupo. Y había alguien más que me dictó el valor de corriente emisor. Por favor, anoten sus nombres en el grupo de WhatsApp ahorita. Ya, una vez que tenemos eso, entonces, en la malla de salida, nosotros tenemos que encontrar todos los voltajes. Vamos con el primero. ¿Qué otro voltaje puedo encontrar? En cada parte del transistor, habíamos dicho, entonces, voltaje emisor. Voltaje emisor. Vámonos al grafiquito de hace rato. Cuando yo ponga un multímetro aquí, en el emisor, entre el punto del emisor y tierra, ¿qué mido? 0. 0. Entonces aquí el valor es 0. Voltaje base. Cuando yo pongo el transistor entre la base y la tierra, ¿qué mido? El voltaje base emisor. Y esto es igual a 0.7 voltios. Y finalmente me falta el voltaje colector. El voltaje colector que lo pongo entre el colector y tierra. ¿Sí? Entre el colector y tierra. ¿Qué es lo que mido ahí? El voltaje colector emisor. Eso es 6.82 voltios. Entonces tengo los 4 voltajes. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Lo dejo ahí para que copien o seguimos avanzando y terminamos con la recta de carga más? Ya, hacemos recta de carga. Y finalmente vemos el tercer análisis, que es la recta de carga. Chicos, no han puesto sus nombres. Ahí está. Gracias. La recta de carga que nos permite hacer el análisis o graficar la representación del punto Q. Ya, como este no es un circuito de diseño, entonces ya tenemos el punto Q. Lo que me falta ya es el punto 1 y el punto 2. Entonces tengo la recta de carga. Esto es el valor de IC. Esto es el valor del voltaje colector emisor. Ya tengo una corriente base, entonces ya voy a suponer que tengo una corriente base. Pero para ello vamos a trabajar el punto Q. ¿Cuánto es el punto Q? Es el voltaje colector emisor, que es 6.82, y la corriente colector 2.35 miliamperios. 2.35 miliamperios. ¿Sí? Si yo grafico eso, vamos a hacer primero el punto Q. Ya. El punto Q ya lo tenemos, mejor dicho, vamos a hacer la recta. Yo voy a partir haciendo mi recta porque soy bien chueca. Ya. Listo. Entonces vamos a hacer el punto 1. Como hace un rato teníamos el punto 1. El punto 1 en la recta de carga es cuando el voltaje colector emisor es 0. Cuando el voltaje colector emisor es 0, entonces yo determino en la ecuación de la salida, que es menos BSC más voltaje en la resistencia de colector más voltaje colector emisor igual a 0. En ese momento yo digo voltaje colector emisor es 0.
Por lo tanto, yo sé que esto es igual a IC por RC. Por lo tanto, IC va a ser BCC sobre RC. ¿Cuánto vale BCC? 12. ¿Y cuánto valía RC? 2.2K. ¿Cuánto sale IC, por favor, en ese punto? $5.45 miliamperes. ¿Cuánto? 5 puntos. 5.45 miliamperes. Listo. Ese es el valor que estoy poniendo aquí. 5.45 miliamperes. Ya vamos a dejarlo aquí esto como miliamperios para ya no anotarlo. Ese es el punto 1. 5.45. Ese es el punto 1. ¿Ya? El punto 2. El punto 2, cuando IC vale 0. ¿Dónde? En la misma ecuación de la recta de carga. Menos BCC más voltaje NDC más voltaje colector emisor igual a 0. Y yo sé, entonces en este momento, que IC vale 0. ¿Dónde está IC? Aquí. Por lo tanto, voltaje colector emisor es igual a BCC. Y eso es 12 voltios. Listo. Entonces el punto 2, que es este, el punto 2 es 12 voltios. Listo. Ahora, una vez que tenemos eso, yo sé que el punto Q es 6.82. Entonces vamos a usar otros colores, ¿ya? El 6.82, casi a la mitad, ¿ya? En voltaje colector emisor, este es 6.82 y la corriente es 2.35. Tiene que chocar con mi recta, vamos a suponer que estamos ahí, y esto es 2.35. Ustedes hacen esto en papel milimetrado, les tiene que salir ya mucho más bonito, ¿no? Entonces, este, que es el punto Q, ¿sí? Sobre ese valor, en ese momento, ahí yo grafico lo que viene a ser la curva de la corriente base. Entonces, esta es mi corriente base, y mi corriente base había sido, ¿cuánto era? 4708 micros. La corriente base es 47.08 microamperes. ¿Sí? Ese es el gráfico de la recta de carga. Partiendo del análisis del circuito, no del diseño. Entonces, para el diseño podemos partir de aquí. Tenemos punto Q y hallamos recta de carga para trabajar con una corriente base. ¿Se entiende esto? ¿Quieren copiarse? Ya lo tienen, seguimos avanzando, los escucho. ¿Vamos a copiar? Claro que desde un principio quieren copiar. Sí, Oh. Por ¿Desde ahí? sí. Ya, ok. Me van diciendo y voy bajando, por favor, ¿ya? Puede bajar, Inge.
¿Listo? Sí. Gracias. Malla de salida. ¿Listo? Y la recta de carga. Ya, ok. Seguimos, ¿sí? Hemos hecho entonces ahora algo bien detallado. Vamos a ver el siguiente que nos toca, que ya va a ser más rápido. Ahora vamos a ver un circuito estabilizado en emisor, ¿ya? Polarización fija con estabilizado en la resistencia emisor, ¿ya? Para eso nos vamos a copiar este otro ejercicio donde tenemos la estabilización del emisor.
¿Listo? Ya. Entonces vamos a usar directamente este ejercicio, lo vamos a ir resolviendo a la vez que vamos a interpretar. ¿Cuál es la diferencia con el circuito de polarización fija con estabilizado en RE? Es la presencia de la resistencia en emisor, resistencia en colector, resistencia base, esto se denomina BSC. Los capacitores no me interesan porque estoy haciendo polarizar, es hacer análisis en continuo. Entonces, los capacitores no me interesan y tengo el valor de beta. Malla de entrada, lo hacíamos con verde, ¿no? La malla de entrada nuevamente es la fuente, la resistencia y cae hasta el valor de tierra, la entrada. Y la salida, la fuente y hasta tierra. Tenemos la salida. Entonces, en este momento vamos a trabajar. Si les pregunto entonces qué tipo de configuración tiene este circuito. Configuración. Aquí veo el colector, aquí veo la base y aquí veo el emisor. ¿Qué configuración, chicos? Vamos, rapidito, por 2 puntos. Emisor común. Eso, emisor común. ¿Qué tipo de transistor? NP. NPN. Ya, ¿cómo sé eso? Por la posición del diodo. BJT, NPN. ¿Y qué polarización? La que tenemos enunciada ahí, ¿no? Polarización fija, estabilizado en emisor. Listo. Tengo los 3 elementos. 1, 2, 3. Listo. Ok. Primer análisis. Malla de entrada. ¿Dónde veo la malla de entrada? Entre la conexión base-emisor. Entonces, la malla de entrada está dada por la ecuación menos BSC más voltaje, resistencia base, más voltaje, lo del transistor, voltaje base emisor, más voltaje en la resistencia emisor. Ahora tengo una resistencia emisor, por eso se llama estabilizado en emisor. Entonces, aquí yo sé que esto es igual a corriente base por resistencia base. Corriente base por resistencia base. Y en este otro punto, aquí, yo sé que esto es corriente emisor por resistencia emisor. Entonces, ¿qué datos teníamos? Que la corriente emisor es beta más 1, la corriente base. ¿Sí? Entonces, como tengo este dato, lo voy a reemplazar. Así que volvemos a aquí. Esto va a ser menos BSC más corriente base por resistencia base más base emisor 0.7, lo puedo reemplazar, más la corriente emisor, ¿cuánto es? Beta más 1, la corriente base por la resistencia emisor 0, ¿sí? Entonces de aquí yo voy a despejar la corriente base. Voy a hallar la corriente base. Luego voy a hallar la corriente colector y finalmente voy a hallar la corriente emisor. Tengo 1, 2, 3 corrientes halladas. ¿Sí? Ahora vamos al análisis en la malla de salida. 2, malla de salida. En la malla de salida vemos todo lo que está entre colector y emisor. Entonces armamos menos BSC más voltaje en la resistencia colector más
lo que nunca debo olvidarme, voltaje colector emisor más voltaje en la resistencia emisor igual a 0. ¿Sí? Yo sé que aquí esto es IC por RC. Y aquí esto es IE por RE. Ahora, ojo aquí. Aquí podemos trabajar y decir, igual que en el otro caso, como IC es igual a IE. ¿Sí? Puedo trabajar con eso o puedo trabajar con los valores que tengo aquí en la ecuación. Entonces eso es indistinto. ¿Qué tengo que hallar en la salida? Todos los voltajes. Entonces, voltaje colector emisor, voy a encontrarlo, va a ser VCC menos, ¿sí? IC por RC menos IE por RE. Igual a hallo el voltaje en emisor. Ya eso es lo primero que me interesa ahora que vean. Es lo diferente. ¿Cuál es el voltaje en emisor? El voltaje en emisor va a ser la conexión del emisor a la tierra. Ahí voy a poner un multímetro. Entonces, el voltaje en emisor va a ser la resistencia en emisor por la corriente en emisor. Ese es el dato. Ahora, voy a hallar la resistencia, el voltaje en base. El voltaje en base va a ser de la base a tierra. Ahí voy a poner el tester. ¿Y qué veo ahí? El camino base emisor y emisor. Entonces en la base yo voy a tener voltaje base emisor más voltaje emisor. ¿Sí? Y finalmente cuando haya el voltaje colector, el voltaje colector va a ser igual al voltaje colector emisor más el voltaje emisor. ¿Dónde lo veo? Voy a sacarlo del colector, lo voy a llevar a tierra y ahí voy a conectar el tester. Entonces, en ese punto yo tengo colector emisor más emisor. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? De los... ¿Perdón? Ya. Y finalmente, lo que nos toca, que es el tercer análisis en la recta de carga. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la recta de carga entonces? Yo grafico voltaje colector emisor, corriente colector, vamos a hacer la línea, punto 1, punto 2, en la recta de carga ya tengo el valor de Q, que es X, Y, que es voltaje colector emisor, y corriente colector, que es dado del ejercicio. El punto 1 es cuando voltaje colector emisor es 0 en la malla de salida, que es menos VSC, más voltaje en la resistencia colector, más voltaje colector emisor, más, ahora sí, voltaje resistencia emisor, igual a 0. Igual a 0. Entonces, aquí tenemos que recordar ahora que RC es IC por RC y aquí es IE por RE. Para no tener muchas incógnitas, podemos otra vez decir que IC tiende a ser IE y recordar esto. Entonces, voltaje colector emisor es 0, por lo tanto, IC va a ser VSC, ¿no es cierto?, sobre RC más RE. Ese es el valor de IC en el punto 1.
punto 2. Punto 2. Ay, qué. El punto 2 va a ser cuando IC valga 0. Cuando IC vale 0 en la ecuación, menos BCC más voltaje NRC más voltaje colector emisor más voltaje resistencia emisor igual a 0. Hemos dicho que estos dos elementos tienen IC, ¿no es cierto? Hemos reemplazado por este valor. Entonces se va. Entonces, podemos directamente decir que voltaje colector emisor es igual a BSC. Y listo. Encontramos los dos puntos. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que quieran aclarar, decir? Ok, entonces, ahora van a trabajar ustedes con los datos de este ejercicio. ¿Ya? Voy a borrar todos los colores y ustedes trabajen con ese ejercicio. O mejor, lo vamos a volver a copiar aquí y así ustedes trabajan. Y lo van a subir. Tienen 15 minutos para subir todo, hasta la recta de carga. ¿Ya? Copiarlo por aquí. ¿Ya? Entonces, por favor, resuelvan ese ejercicio. Sí, todas las corrientes, todos los voltajes y análisis en la recta de carga. Tienen 15 minutos para hacer ejercicio y lo suben al grupo de WhatsApp. ¿Ya? A partir de este momento, por favor. Vamos. A trabajar, chicos. Los que terminen, ¿sí? Los que terminen el ejercicio, vamos a quedar ahí el día de hoy y por favor empiecen a estudiar. ¿Ya? Cualquier duda, aclaración, estoy atenta al grupo. Gracias, chicos. Buenos días. ¿Y que podemos tomarle apuntes al ejercicio que hizo ahorita? Antes de que se vaya. No me estoy yendo, estoy aquí. Ah, ya está bien. ¿Me avisan para bajar? ¿Me avisan para bajar? Sí.
¿Ya puedo bajar? ¿Bajo? Sí, por favor. Bueno, espero que no os moleste el uso de tanto color ya, pero creo que es la forma más práctica de que podamos ver lo que es, lo que necesita enfatizarse. Aprovecho, chicos, el momento. A ver, ¿están entendiendo? ¿Están aprendiendo? ¿Hay algo que quieran que modifique? Pero ya vamos a ir al primer parcial. Quiero escucharlos un poco cómo están. ¿Les está gustando? ¿Están entendiendo un poco mejor? ¿O no? ¿Qué quieren que modifique? Y por mi parte, pues sí está bien, Inge, pero una consulta, ¿el examen va a ser diodos y transistores o solo la No, parte de solo diodos? diodos. Ok, El examen es solo diodos. Solo diodos. ok, gracias, Inge. Esa era mi duda. Ah, ya. ¿El resto? Y que ¿Sí? sobre el examen también entran tanto preguntas así teóricas como Sí. ejercicios, o Sí, cómo son el sí, examen. sí, sí. El examen va a haber algo de teoría porque hemos hecho semiconductores, ¿no es cierto? Grupos de Ns, grupos de Ps, tipos de elementos, qué es un extrínseco, qué es un intrínseco. Por mi parte, yo creo que está bien, ingeniero, la parte en la que utiliza colores al menos. A mí se me hace muy didáctico, la verdad, y siento que se entiende un poquito más. Entonces, eso es lo que ayuda bastante, que también yo creo que todos entendamos. Qué bueno, gracias. Inge, disculpe, el examen, ¿cuántas preguntas más o menos entran? Más o menos van a ser unos 3 ejercicios y unas 2 preguntas teóricas. Ya, entonces a partir de ahora es menos 4. Tienen 15 minutos para terminar este ejercicio y mandarlo por el WhatsApp, ¿ya? Incluida la recta de carga, punto 1, punto 2, todo. Configuración, polarización, traten de hacerlo solos, es la recomendación, para ver si están entendiendo. Entonces, chicos, los que terminen, vamos a quedar aquí. Muchas gracias por haber anticipado la clase. Ahora tenemos liberado el sábado y el fin de semana para estudiar. De todas formas, sí puedo, les voy a confirmar hasta mañana, hasta más tarde. Podríamos hacer una clase mañana solo de dudas de la práctica, ¿ya? De ejercicios. Entonces voy a confirmar el horario. Posiblemente pueda ser en la noche, pero déjenme organizarme un poco y organizaríamos nuestra clase. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Sí, Inge, perfecto. Gracias. Listo. Ya, entonces les aviso por el grupo de WhatsApp, estén atentos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Gracias, usted también. Hasta 15 luego. minutos para... A ver, por si acaso, estoy revisando el ejercicio de Ray-Alejo. Me falta la graficación del punto Q. No tengo el punto Q ni la curva de la corriente base. ¿Sí? Eso te falta.